en su lascivia, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, dice, y mujeres con mujer. La Biblia dice, hermano, que dejaron el uso, ¿qué? El uso natural de la mujer, dice. Amén. Dejaron el uso natural. Y hoy, hermano, escuche bien, aún en parejas cristianas, y voy a ser bien claro, hermano, en parejas cristianas hay pastores y hay gente de la iglesia que ha dejado el uso natural de la mujer. ¿Usted me entiende? Amén. Que está teniendo relaciones sexuales contranaturales, sodomía dentro del matrimonio cristiano, hermano. Santo Dios. Donde están teniendo relaciones, hermano, donde se encienden en su lascivia, hermano, y a la mujer practican toda fantasía sexual que tuvieron en el mundo. Gloria a que Dios. miraron en el mundo. Es así, que amén. practicaron en el mundo, hoy la están practicando con su esposa y con su Santo Dios. Hay gente, hermano, así en esta condición dentro de los matrimonios. Amén. Dentro de hogares cristianos, hermano, donde la mujer también se ha encendido en su lascivia, donde hay mujeres cristianas, oiga, mujeres que están en las iglesias, que ya no les gusta que hagan relaciones sexuales su esposo con ella de una forma natural. ¿Me está entendiendo, hermano? Santo. Sino de una forma como si fuesen animales, dicen en El Salvador, ¿verdad? Chuchos. Aquí decimos en México perros, hermano. De esa manera se encienden en su lascivia. Santo es Dios. Bueno, yo estaba estudiando, hermano Vladimir, estaba viendo y estaba buscando opiniones, y la mayoría de pastores, dice, la mayoría de ellos no se atreven a decir que esto es pecado, hermano. Dice, no, pero si está en el matrimonio, la Biblia no dice que es malo, que es bueno. No, hermano, la Biblia dice que en todo sea honroso el matrimonio. Así es. En nosotros mora el Espíritu Santo, ¿sí o no, hermano? Amén. Si en nosotros mora el Espíritu Santo, yo no creo que el mismo Espíritu Santo lleve a un hombre y a una mujer, aún dentro del matrimonio, hermano, a permitir, hermano, que tengan esas relaciones sexuales e inmorales como si fuesen perros, como si fuesen animales, hermano. Así es, amén. Y así hay muchos pastores y hay mucha gente. Mire, una ocasión se me acercó una mujer cristiana, una mujer predicadora. Se me acercó una ocasión. Ahí estoy yo con mi esposa, porque siempre estamos con mi esposa ahí. Dijo, hermano, quiero hablar con ustedes. Dígame, hermano. Yo ya no aguanto más, tengo que decirlo esto a alguien. Yo me quedé, yo no pensé, hermano, que me iban a decir estas cosas. Mi esposa nos quedamos admirados. Mira, hermanos, lo que está pasando en mi hogar es esto, hermano. Que mi esposo dice, me toma a mí cuando tenemos relaciones sexuales como si fuese una prostituta, dice. Escuche bien. Y cuando él me obliga, me está obligando, yo le digo que no, y me está obligando, y ella se enoja conmigo porque yo no cedo a sus caprichos sexuales, dice. Escuche, hermano, escuche Santo bien. es Dios. Y están en las iglesias, están predicando. Y ella, esta sierva que predica, me dijo, yo cuando terminamos, yo me siento mal, ella me decía. Me siento mal, dice, y yo no quiero, yo me siento sucia ante los ojos de Dios. Claro que se sentía sucia, hermano. Porque aunque está en el matrimonio, en el mismo matrimonio se está, ¿qué? Fornicando y se está, ¿qué? Adulterando. ¿Cómo es eso? Dentro del matrimonio se puede fornicar y se puede adulterar. Así es, amén. Dice este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? En Romanos 1, 24 al 27, que se encendieron ¿cómo? En su lascivia y dejaron el uso natural de ¿qué? De la mujer, hermano, y se encendieron en su deseo carnal, dice, hombre con hombre y mujer con mujer. Así es, amén. Santo. Está terrible, hermano. Entonces, ¿por qué la iglesia no puede hacer eso? Yo le voy a decir por qué. Miren, 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Primera de Corintios es capítulo 6, versículo 15. Primera de Corintios 6, 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice. Y no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Por eso dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, aún de lo que dijo Cristo. Mateo 5, 27, 5, 28.
Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Santo Dios. Escuchen bien lo que está diciendo. Aleluya. Y mira, hermano, Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 1. Fuerte, hermano. Bueno, te lo sigo buscando. Entonces la Biblia dice, hermano, dice la Escritura que dice que Dios nos llamó a santificación. No nos llamó, dice, a inmundicia. Así es. ¿Entiendes? Si la Biblia dice que en honroso sea todo el matrimonio, y el hecho dice que sin mancha. O sea que la iglesia, hermano, fue llamada a santificación, no fue llamada a inmundicia. Entonces, si el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra, lo destruyó, hermano, por actos vergonzosos como esto, hermano. Así es. Lo destruyó el Señor. ¿Qué piensa, hermano, que sucederá con aquellos que se han descuidado y han dejado los caminos del Señor? Santo. Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 5, el 19 en adelante, dice la Escritura, hermano, que ahí se encuentra, dice, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, dice, y todos estos, dice, no entrarán al reino de los cielos. Esto era en otro tiempo. Entonces, si la Biblia dice, hermano, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el matrimonio Dios lo hizo, es cierto, en el matrimonio, para complacerse, pero ¿dónde? En el orden del Señor, hermano. Así es. Donde el Espíritu que mueve nosotros nos lleva a hacer las cosas en orden. En el amor del Señor, ¿me está entendiendo? Amén. Pero esto no es el amor del Señor, sino que la gente, ¿cómo es que usted puede fornicar? Dice el hecho sin mancilla. A los fornicarios y los adúlteros, ¿lo juzgará Dios? ¿Cómo es que es un fornicario? Bueno, cuando usted está casado con su esposa y usted desea otra mujer casada y en su corazón usted la desea, ¿me está entendiendo? Y si, como dije al principio, usted dice, yo pudiese tener relaciones con esta mujer o la mujer con este hombre, yo lo haría, y su corazón se abre para el pecado en su corazón, ya en ese momento ya adulteró, ya mancilló el matrimonio, hermano, ya ensució el matrimonio, ¿me está entendiendo? Ya lo hizo impuro el matrimonio y aún estando casado. Entonces aquella mujer me dijo, es que yo me siento mal cuando mi marido, dice, quiere tener relaciones conmigo, dice, y me quiere obligar, dice, y voy a ser claro para que me entiendan. Y el hombre dice que se encendía en su lascivia, que no se controlaba. Hay pastores, hay gente cristiana que está con su esposa teniendo intimidad, ¿me entiendes? Quiero ser claro, teniendo intimidad con ella y no se controlan. Santo. Se encienden en su lascivia y tratan a su mujer como si fuese una ramera, una prostituta. Santo Dios. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Se encienden en su lascivia y hay mujeres que son esclavas de estos hombres. Y hay pastores que tienen esclavas a sus mujeres en estos pecados, hermano. Así es. ¿Sí me entienden? Y dice que, me dice la hermana, es que él quiere complacer sus deseos conmigo, yo no me dejo, dice, yo me siento mal, yo siento en mi espíritu que Dios no está de acuerdo con eso, yo me niego a hacer eso. Lábrele al Señor, hermano. Yo me niego a hacer eso, y si Él me quiere obligar, dice, y a veces salimos enojados, dice, Él obligando a ella de relaciones sexuales, inmorales, sucias, degradantes, hermano. Y la obligaba, hermano. La obligaba a veces, y ella dice, cuando yo trato, dice, Él se enoja conmigo, dice. Habrá gente así en las iglesias. Santo Dios. En esta condición. Habrá gente que me está viendo en esta condición, hermano. Habrá gente esclava en esta condición, que te sientes mal y sientes que no puedes crecer.
te sientes impuro cuando tienes relaciones con tu esposa, te sientes contaminado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces te dejas llevar por tus pasiones, por tu concupiscencia, por tu deseo sexual desenfrenado, que es sodomía, que es una sodomía dentro del matrimonio, que te deja llevar y no te controlas y cometes toda clase de impureza con tu esposa, rompes la pureza del matrimonio, rompes la pureza que Dios puso en el matrimonio, hermano, y tratas a tu mujer o tu mujer tratas a tu marido como si fuese uno de la calle. ¿Por qué? Porque lo que aprendieron en el mundo lo vienen a practicar con sus mujeres, con sus esposas. ¿Usted me entiende cuál es la manera normal de tener relaciones con una mujer? ¿Ya? Santo. Con tu esposa. ¿Usted me entiende? ¿Ya? Tiene que ser así como Dios lo mandó, hermano. Aún Cantares dice, hermano. Cantares dice que la mujer uno ponga la mano y la mujer se acueste y uno la acaricie, dice Cantares. ¿Entender eso, hermano? Ordena, la Biblia enseña, hermano. Pero ¿por qué Sodoma y Gomorra fueron abatidos? Porque se habían desenfrenado. Así es. En sus pasiones, en sus deleites, hermano, se habían desenfrenado. Santo. Y hay hombres, hermanos, que se desenfrenan. Y hay mujeres que se desenfrenan, hermano. Santo. En su deleite. No. Que se desenfrenan en su deleite. Que no pueden controlarse. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Que no pueden controlarse. Y cometen toda suciedad con sus esposos. Toda suciedad con sus esposas. Y aún así, hermanos, están en las iglesias esclavos y no pueden salir. Santo no Dios. Pueden salir de ahí. No se lo dicen a nadie. No se lo cuentan a nadie. Porque ¿a quién se lo van? Ni a sus pastores se lo cuentan. ¿Por qué? Porque son cosas muy íntimas que sí. Porque ¿sabe qué es el problema que hay en la iglesia? Que si le vienen a contar algo al pastor, en la tarde le contaron a la pastora, al pastor, y en la tarde lo sabe toda la iglesia, hermano. Es una poca vergüenza que aún los curas son más fieles de esta manera que nosotros. Le cuenta al pastor el secreto a la familia y para rato toda la iglesia ya lo sabe, hermano. No, por eso en las iglesias no hay confianza los miembros de hablar con sus pastores de cosas que están pasando en la intimidad con su esposa. Si usted es una persona de ellos, hermano, que ha estado en esa condición, mire, Cristo viene pronto. Jesús viene pronto, hermano, y no le da cuenta con nosotros, hermano. Gracias. Dice, electos y mancilla. Santo. Pero dice, al fornicario y a los adúlteros, dice, los juzgará Dios. Y esta mujer me dice, él quiere besarme todo el cuerpo, dice, de una forma desenfrenada, dice, de una forma loca. Sodomía, se llama como desenfreno, como lo tenía Sodoma y como lo tenía Santo Dios. Y quiero ser más claro. Aquí hay gente grande, quiero ser más claro. Hay gente que conoce a Dios, conoce la palabra de Dios, que aún se están besando sus partes íntimas, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Hay cosas así en las iglesias metidas. Y los pastores están callados, no dicen nada, hermano. Hay un voto de silencio por esto. Y hay muchas parejas así en el internet. Hay muchas parejas en Estados Unidos, en El Salvador, en México, en todas partes, que las iglesias así están, hermano. Así están, hermano. Hay hombres, yo conocí un hombre cristiano, escuche bien, que me confesó que él era esclavo, dice, adicto, dice que no podía estar sin tener relaciones sexuales todos los días con su esposa. Eso no es normal tampoco, hermano. Santo Dios. ¿Sí me está entendiendo? Era adicto, hermano. Y estaba todos los días con su esposa, hermano. Era adicto, hermano, al sexo, a las relaciones sexuales. Lo mismo que estaba en el mundo. En la iglesia no cambió, solamente cambió de religión y sigue siendo el mismo. Santo Dios, así es. Estos pecados están en las iglesias y hay gente esclavizada en las iglesias. Lo que podemos decir es que pidan ayuda, hermano. Amén. La primera ayuda es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Porque me decía, hermano, y yo me siento mal que quieran besarme así. Y mi espíritu no se siente mal, me siento sucia. Claro, hermano, que se va a sentir sucia. Porque esto no es permitido en el orden de Dios. Eso es encenderse en su lascivia. Si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, óigame, hermano, Dios permite la relación sexual, pero en el orden del Señor. Amén.
Pablo dice, todo me es lícito, pero dice que Todo me conviene. no todo qué, no todo me conviene. Le era lícito, pero no te conviene, hermano. Santo Dios. Porque hay gente que va a ir al infierno por estos pecados, hermano. Que está ahí, hermano. ¿Por qué cree que hay mujeres que tienen esclavizados a hombres sexualmente? Que no pueden liberarse de eso, hermano. Están esclavos. Y estos pecados se han metido a la iglesia. Se han metido a la iglesia. Santo Dios. Santo. La lujuria va acompañada de la voluntad humana. Al mirar a una película, a un periódico inmoral, una televisión, una telenovela, al mirarla se produce el deseo que entra por los ojos y va al corazón. Y luego se lleva a cabo con el esposo o con la esposa. La lujuria. Santo Dios. Santiago capítulo 1, hermano. ¿Qué tiene Santiago capítulo 1? Me lo busca, hermano. Capítulo 1. 1, 14 y 15. Miren lo que dice. Santiago capítulo 1, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? Pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Santo Dios. ¿Qué dice que da a luz qué? Muerte. Por ejemplo, lascivia. ¿Qué significa lascivia? Lascivia es sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de perder el dominio en lo sexual. Santo Dios. Y entregarse a sus deseos sin control. Santo Dios. Lascivioso en el matrimonio, lujurioso en el matrimonio, fornicario en el matrimonio, ¿qué más? Adúltero. Adúltero en el matrimonio. La gente del mundo lo hace porque no lo sabe. Pero ¿por qué esto está pasando en la iglesia? ¿Sabe por qué? Por falta de enseñanza en la iglesia. Usted no puede tomar a su esposa, o tu esposa a tu esposo, como si fuese igual que el mundo. El mundo fue el mundo, hermano. Pero hoy en Cristo somos diferentes. Santo Dios. Cuando la a Dios, hermano. Gloria al Señor. Amén. Hoy en Cristo, Gracias, hermano, Señor. somos diferentes. Amén. Aleluya. Mi alma te alaba, aleluya. Santo es el Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4, 3. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Escuche bien. Apúntelo bien, hermano. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Lo que yo estaba explicando. Santo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia ¿qué? Novia, su propia querida, su propia ¿qué? Su propia esposa. ¿En dónde? ¿En desenfreno sexual? No, dice en santidad y honor. Gloria a Dios. Dios mío. Les digo, yo estaba viendo, hermano, todos estos artículos donde los pastores no se atreven a decirle que esto es pecado. Dicen, no, pero si la esposa está de acuerdo, y la esposa está de acuerdo, no hay problema. No, aquí el problema está con Dios, hermano. Santo. Aquí el problema es que estamos en Cristo. La Biblia dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Amén. Que las cosas, las pasiones desordenadas quedaron en el mundo. Que hoy en Cristo son las cosas nuevas, hermano. Amén. Que hoy en Cristo no vamos a hacer lo que nos place, lo que la carne nos dice. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Jehová. Santo Dios. Así es. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia. Escuche, vuelvo a repetir, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles
que no conocen a Dios. Santo. La Biblia habla claro, hermano. Amén. Lo que pasa es que los pastores no se atreven a decirle la verdad al pueblo, hermano. Así es. Porque se van a ir de la iglesia. Mejor que se vayan de la iglesia, pero que se vayan sabiendo la verdad, hermano. Gloria a Dios. Mejor, hermano, que se vayan de la iglesia, pero que sepan la verdad, hermano, y sepan lo que les está esperando, hermano. Amén. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Me volví a repetir, hermano. El 4:4 de 1 Tesalonicenses, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Está siendo clarito, hermano. Amén. Lo que nos está diciendo, hermano, a usted que está viendo y que está escuchando eso y que está así con su matrimonio, que solamente los gentiles que no conocen a Dios hacen todas estas cosas. Santo. Que solamente Sodoma y Gomorra que no conocían a Dios hacían todas estas cosas. Y aún en Romanos capítulo 1, versículo 24, 27, aún los que conocían a Dios estaban haciendo estas cosas, hermano. Se estaban depravando sexualmente. Y hoy así están los matrimonios en la iglesia. Así están los matrimonios en la iglesia, hermano. Así se están consumiendo. Vea las vidas. Vea que no hay presencia del Espíritu en sus vidas. Vea, hermano, que así están los corazones. Santo. Usted no puede tocar a su esposa como si fuese una prostituta. Usted no puede, hermano, hacer relaciones con su esposa como si fuese una prostituta o como si fuese un animal. Santo. Las cosas tienen que ser en orden, hermano. Porque estos labios que hay gente que se besa su parte íntima en matrimonio y así se paran en las iglesias a alabar a Dios. Y así se paran en las iglesias a cantarle a Dios, hermano. Cuando se encienden en su lascivia y en sus deseos enfrenados que parecen animales con su esposa y su esposo, hermano, y ahí fornican, y ahí adulteran, y ahí cometen lascivia, y cometen fornicación, y ahí cometen adulterio con su misma esposa, hermano. Así está la iglesia el día de hoy. Santo es el Señor. Pero Dios le dijo a Abraham, sus pecados son muchos y he decidido destruir. El pecado consume, varón. El pecado, hermano, consume al hombre y lo mata. Amén. Lo mata. El pecado es como un cáncer que te consume y te va a matar. Que cada uno de vosotros usted va a tener su propia ¿qué? Esposa. En santidad, dice que, y honor. Amén. No como los gentiles, dice, que no conocen al Señor. Hay mujeres que se visten provocativamente como las mujeres de la calle para provocar supuestamente a sus esposos en la intimidad. La Biblia dice que tiene que ser con amor y con decencia y con pureza, hermano. Santo. Aún en las relaciones sexuales tiene que honrarse al Señor, hermano. Aún con tu misma esposa, aunque sea tu esposa, tienes que honrar al Señor, hermano. Gloria a Dios. Hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con eso, pero no venimos a agradar a la gente. Santo es el Señor. Verdad, amén. Esto está pasando en un matrimonio. Así, amén. De tu esposa que no. Cítale la Biblia, hermano. Que esto solamente fue en el mundo. Y si tú estás cometiendo estos pecados con tu esposa, arrepiente. Amén. Y recapacita con Dios. Y si tú eres una de las personas que te sentías mal cuando tenías relaciones con tu esposa y te sentías como sucia o sucio, es porque Dios no está agradando de la manera que tú estás teniendo relaciones en tu matrimonio. Santo es Dios, amén. Así es. ¿Sí me está entendiendo? ¿Está siendo claro, hermano? Amén. Si no escuchamos la voz de Dios, mire que dice Efesios 4, 19. Efesios capítulo 4, versículo 19. 4, 19, hermano. 4:17 dice, Efesios. Esto
os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Santo. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Santo es el Señor. Mas nosotros no habéis aprendido, dice, así de Cristo. Entonces lo que está diciendo Pablo es que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que aún la santificación sea aún en el matrimonio, aún en la intimidad con tu esposa y tu esposo. Amén. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Escuchen. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gloria a Dios. La expresión sin mancilla quiere decir libre de toda contaminación de lo que es sexual. Sugiere la abstinencia de todas las acciones y de todos los pensamientos que incitan al deseo que no esté de acuerdo con el matrimonio. Da énfasis en la abstinencia de todas las actividades sexuales que mancillen la pureza de la persona delante de Dios. Amén. Y no es que se ensucia a la persona, hermano. Amén. Y no es que se ensucie el matrimonio. Amén. Y no es que se ensucia todo esto, hermano. No es que se deshonra a Dios. No es que esto está pasando. Y Dios nos está hablando hoy para que esto no siga igual. Santo Dios. Porque, hermano, vemos gente en la iglesia con falda larga, pelo largo, no zapatillas, no tacones, gente así. Pero hay gente que en su vida íntima está desenfrenada. Así. Que en su vida íntima tiene pasiones como Sodoma y Gomorra, desenfrenados. Y hoy Dios nos habla para que tengamos que el matrimonio es en santidad delante de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Porque dice, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo les acabo de explicar que estos fornicarios y estos adúlteros se encuentran dentro, ¿de dónde? Del matrimonio. ¿Sí me está entendiendo? Porque el marido no necesita ir a acostarse con otra. Cuando lo hace en su corazón, ya lo hizo. Ya mancilló su matrimonio. Así es. ¿Me entiendes? Cuando comete toda clase de impureza sexual. ¿Me entiendes? Hay gente, termino con esto. Hay mujeres y hay hombres que tuvieron relaciones sexuales con sus novios o sus novias en el mundo. Escuchen. Y aún cuando están con sus esposas o sus esposos, se están acordando de la novia que tenían en el mundo o del novio que tenían en el mundo. Y hay gente así en las iglesias. Santo Dios. Que está en fornicación, que está en adulterio, que está en lascivia, que está en lujuria y en todos estos pecados que habla también Gálatas capítulo 5. Dentro del matrimonio. Amén. Padre, quiero darte gracias. Gracias por tu amor.